Así que antes de que viniera la fe, Dios usó la ley para guardarnos, para protegernos. Pero una vez que la gracia vino, ya no necesitamos la ley. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el capítulo 3 de Gálatas, versículo 2, Pablo presenta a los creyentes dos preguntas muy importantes. Y dice: «Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?». Y en el versículo 5 también les pregunta: «Aquel pues que os suministra abundantemente el Espíritu y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?». Hoy, en el estudio Vida de Gálatas, escucharemos cómo recibimos y cómo somos suministrados del Espíritu. El mensaje de hoy se titula «El oír con fe en contraste con las obras de la ley». Y para los comentarios del mensaje nos acompaña José Ramón Asensio. Saludos, José Ramón. Gracias por invitarme. José Ramón, en estas preguntas que hace el apóstol Pablo con respecto al Espíritu, él usa dos verbos. En Gálatas 3 usa el tiempo pasado y dice «recibisteis». Y en el versículo 5 usa el tiempo presente, «suministra». ¿Podría usted explicarnos estas dos funciones del Espíritu que se mencionan en estos versículos? En el capítulo 3 de Gálatas, cuando Pablo hablaba a los Gálatas del Espíritu, les preguntó ¿cómo lo recibieron? Y luego en el versículo 5 pregunta ¿cómo es que Dios nos suministra el Espíritu abundantemente? De dos maneras. Primero, Dios nos dio el Espíritu cuando creímos en Cristo. Y luego, sigue suministrándonos abundantemente este mismo Espíritu y lo hace continuamente. No lo hizo solamente una vez por todas. Alabado sea el Señor que ya recibimos el Espíritu en el pasado, cuando recibimos al Señor Jesús. Y ahora seguimos recibiendo el suministro del Espíritu continuamente. José Ramón, no hay duda que cada creyente de Cristo ha recibido el Espíritu inicialmente. Sin embargo, ¿cómo seguir recibiendo el suministro continuamente? Es nuestro problema principal y esperamos que el programa de hoy nos ayude a comprender esto, para que así podamos disfrutar más al Señor. Pues bien, adelante con el mensaje de hoy. En la economía neotestamentaria de Dios, lo crucial es que Dios nos suministra el Espíritu y que nosotros hemos recibido este Espíritu. La suministración del Espíritu y la recepción del Espíritu no ocurre solo una vez para siempre. Al contrario, es algo continuo. ¿Por qué? Debido a que, conforme a Gálatas 3:5, dice que Dios sigue todavía suministrándonos el Espíritu. Él sigue supliéndolo a nosotros. Pero el versículo 2 dice que ya lo hemos recibido en el pasado. Ya recibimos el Espíritu y ahora Dios nos suministra el Espíritu. Por consiguiente, esto indica que el suministro del Espíritu no ocurre solamente una vez, sino que en nuestra experiencia sabemos que el suministro y el recibir al Espíritu es algo que ocurre todo el tiempo. Tanto la suministración como la recepción del Espíritu no ocurren por las obras de la ley,
sino por el oír con fe. Pero según Gálatas 3:23, antes que viniese la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Este versículo indica claramente que hubo un tiempo cuando la fe vino y cuando fue revelada. Conforme a los versículos 24 y 25, ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora ya no estamos bajo el ayo de la ley. La ley ahora está en contra de la fe. Podríamos decir que en el Antiguo Testamento existía la dispensación de la ley, mientras que en el Nuevo Testamento ahora está la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia también es la dispensación de la fe. Cuando la gracia vino, también vino la fe. La gracia vino y la fe también vino. Tanto la fe como la gracia vinieron cuando cuando Jesucristo vino. Cristo vino y la gracia vino. La gracia vino y la fe vino. Estos tres vinieron juntos. ¿Qué quiere decir oír con fe? Si vamos a entender lo que es la fe, es menester que sepamos lo que es la gracia. Estas dos se refieren a la misma cosa. La gracia es por el lado de Dios, pero la fe es por nuestro lado. En el lado de Dios es gracia, por nuestro lado es fe. Supongamos que todos ustedes fueran a Mongolia, a gente que nunca ha escuchado el Evangelio, ni que tampoco ha oído nada de Dios, ni saben nada de Cristo, ni de la cruz, no conocen la salvación, ni la redención o el Espíritu, y nunca escucharon de la Biblia. Ahora yo vengo a ustedes como un misionero celestial a predicarles el Evangelio, diciéndoles lo maravilloso que es este Cristo. Y mientras les predico todo esto, ustedes escuchan. Este es el oír con fe. Lo que les predico es una palabra de gracia, de Dios. Y después de esta predicación, espontáneamente algo dentro de ustedes se levanta. ¿Y qué es esto? Ustedes empiezan a apreciar lo que han oído. ¿No es así? Empiezan a apreciarlo a Él y piensan, ¡oh, Dios es tan bueno! ¡Oh, qué bueno es Dios! ¡Dios es bueno! También Cristo es muy maravilloso. Empiezan a apreciar todo lo que han oído, lo que es Dios, lo que es Cristo, lo que Cristo hizo por ustedes, el Evangelio. Aprecian lo que es la redención, la salvación, la vida eterna, lo que todas estas cosas son y ¡oh, qué bendición del Espíritu Santo tan buena! Espontáneamente comienzan a apreciarlo. Díganme, ¿qué cosa es esto? Esto es la fe. José Ramón, en Gálatas 3:2 tenemos una expresión maravillosa. El oír con fe. Ya hemos escuchado que cuando Cristo vino, la fe como la gracia también vinieron. Estos tres vinieron juntos. Y la manera que los recibimos fue mediante el oír con fe. ¿Nos podría entonces usted abundar un poco acerca de qué es el oír con fe? Podríamos decir que el oír por fe es una acción maravillosa. El oír con fe es el resultado que ocurre al escuchar la palabra de Dios. La predicación del Evangelio anuncia, presenta a Cristo, no hechos, ni enseñanzas, ni doctrinas, sino a Cristo mismo. Así que el oír con fe se refiere a que al escuchar acerca de Cristo, la palabra de Dios introduce la gracia de Cristo en los que escuchan. El resultado es algo que responde en ellos, y esto es la fe. El oír con fe es de mucha importancia. Al escuchar el Evangelio, las personas no solo deben recibir los hechos y admitir que son pecadores y que necesitan ser salvos. Esto no.
necesariamente quiere decir que han escuchado con fe. El oír con fe viene de la gracia, que es Cristo mismo impartido mediante la palabra, lo cual produce una reacción en los que escuchan. Y esto llega a ser la fe de ellos. Por lo tanto, la fe es aquello depositado en nosotros por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Esta respuesta que surge en nosotros llega a ser nuestra apreciación por Cristo. Esa gratitud, afecto y aprecio por el Señor Jesús en nosotros es la manifestación de la fe que fue engendrada en nosotros. ¿Verdad? Sí, y esta es nuestra experiencia. Cuando escuchamos la predicación viviente acerca de la persona y la obra de Cristo, hubo en nosotros reacción, lo cual llega a ser una respuesta por el Señor Jesús, mediante la cual creímos. Invocamos al Señor y nos volvimos a Él para recibir el disfrute de su maravillosa persona. Muy cierto. Bueno, en la siguiente parte veremos otro aspecto del oír con fe. Continuemos con el estudio vida de hoy. Subjectively speaking, Desde el punto de vista subjetivo, faith is your believing la fe es nuestra acción de creer. in all these good, wonderful things. Creer en todas estas cosas buenas y maravillosas que escuchamos. Y desde el punto de vista objetivo, la fe es también las cosas maravillosas que creímos. Esta es la fe. Por lo tanto, la fe denota tanto el hecho de creer como aquello, el objeto en el que creemos. Con respecto al hecho de creer, la fe es subjetiva, pero con respecto a aquello en lo que creemos, la fe es objetiva. La fe es tanto subjetiva como objetiva. Es subjetiva porque es nuestra acción de creer, y es objetiva porque se refiere a las cosas buenas en las cuales creemos, las que producen en nosotros la fe. Cuanto más oímos de estas buenas cosas, más apreciamos. Espontáneamente, esta apreciación produce en nosotros una creencia, o sea, nuestro creer. La fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. La palabra que oímos es Dios. La palabra es el Hijo de Dios, Jesucristo. La palabra es la cruz. La palabra es la redención. Ella es la salvación. La palabra es el perdón de los pecados. La palabra es la vida eterna. Y también la palabra es el Espíritu. Y la palabra es el Dios triuno que se ha procesado para ser el Espíritu todo inclusivo y vivificante. En otras palabras, la palabra es el Evangelio. Cuando Cristo vino, la gracia vino, y al mismo tiempo vino esta fe. Esta fe vino, y la fe vino para reemplazar a la ley. ¡Aleluya! Hoy no somos los que laboran en la ley, sino que todos somos los que oyen esta fe maravillosa. ¿Saben en qué consiste una reunión cristiana? Una reunión o un culto cristiano es donde se oye con fe. Todos sabemos que cuando no asistimos a las reuniones, nos apartamos del recibir el oír con fe. Y por consiguiente, nos apartamos de la suministración. Miren, necesitamos tomar nuestro desayuno todas las mañanas, aunque tal vez comamos lo mismo casi todos los días. Cada mañana y casi todos los 365 días del año, desayuno lo mismo. Y aunque la comida sea la misma, no me molesta. Si dijera, ay, ya sé lo que habrá para desayuno, la misma comida otra vez. ¿Para qué desayuno? Será lo mismo. Si digo esto y no me presento a desayunar, voy a ayunar. No será un desayuno, sino un ayuno. Solo sufriré de hambre.
debido a que recibo el suministro necesario de alimento cada mañana. No me molesta recibir la misma comida. En el mismo principio, es necesario que asistamos a las reuniones una y otra vez para poder recibir la misma cosa, la suministración del Espíritu. Recibiremos la suministración. El Espíritu nos fue dado, pero ahora necesitamos seguir recibiendo el suministro continuo. José Ramón, la fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Hemos escuchado que existen dos aspectos en cuanto a la fe: el aspecto objetivo, o sea, fuera de nosotros, y el subjetivo, dentro de nosotros. ¿Qué tal si nos explica cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, es muy importante conocer estos dos aspectos, a fin de no depender en nosotros mismos ni en nuestros propios esfuerzos para tener fe. Esta no es la manera de tener fe. La fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. La fe objetiva son esas palabras habladas en las cuales creemos. Pero cuando estas palabras son habladas, algo es depositado en nosotros y causa que reaccionemos de acuerdo a lo que se habló. O sea, que apreciamos y aceptamos al Señor Jesús. Esta es la fe subjetiva en nosotros. Y esta fe subjetiva en nosotros es el resultado de oír la verdad objetiva. Desde el punto de vista objetivo, la fe es aquello que creemos. Desde el punto de vista subjetivo, la fe es nuestra acción de creer presentada a nosotros mediante la predicación del Evangelio. Y al oír se produce en nosotros la fe subjetiva, que es nuestra acción de creer. ¿Y qué de esto, José Ramón? En Judas 3 dice que contendamos por la fe. ¿A cuál aspecto de la fe se refiere este versículo? Allí se refiere al aspecto objetivo, porque se refiere a las cosas en las cuales hemos creído. Debemos contender por esta fe objetiva. Es posible haber creído en el Señor Jesucristo y recibido, pero no tenemos mucho disfrute de la salvación. Hasta algún tiempo más tarde, cuando nos damos cuenta de lo que ocurrió. Esta comprensión subjetiva del hecho se refiere a la fe subjetiva. Pero la fe por la cual contendemos es la fe objetiva, o sea, las verdades en la Biblia, lo que creemos. Amén. Pues bien, regresemos a Witness Lee para escuchar algo más del oír con fe. We are meeting to do what? Asistimos a las reuniones, ¿para qué? To hear. Para escuchar. We are meeting to hear. Nos reunimos para escuchar. Día tras día nos reunimos para escuchar. Pero, ¿para escuchar qué? Ahora sí saben para qué, ¿verdad? Para oír con fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la apreciación de la gracia de Dios. La fe implica que recibimos o que aceptamos la gracia de Dios. La fe incluye el hecho de que nos unimos a esta gracia. Con la fe compartimos y disfrutamos la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es nuestro Dios triuno mismo que se ha procesado para ser nuestro disfrute. Pobres Gálatas, estaban completamente equivocados. Dios no quiere que sean obreros de la ley, sino que desea que seamos oidores de su gracia. En la predicación del Evangelio, después de oír la gracia de Dios, esta gracia espontáneamente se convierte en nuestra fe. Así que antes de que viniera la fe, Dios usó la ley para guardarnos, para protegernos,
Pero una vez que la gracia vino, ya no necesitamos la ley. En la ley no hay disfrute, no hay gracia. Aquí estamos bajo el oír con fe, por el cual hemos recibido el Espíritu. Y oyendo la fe, nuestro Dios continuamente nos da la suministración del Espíritu todo inclusivo. En lo profundo de este libro, vemos la intención de Dios en su economía, y esta es que Dios no quiere que cumplamos la ley, ni que nos empeñemos con nuestros esfuerzos para lograr algo según la ley. Si hacemos esto, estaremos absolutamente errados. Los judaizantes estaban completamente equivocados. Ningún cristiano verdadero o ningún creyente genuino en Cristo debe ser distraído por semejante locura. En su economía neotestamentaria, Dios quiere hacer de nosotros personas que seamos oidores con fe. Y esta fe es el reflejo del Dios triuno todo inclusivo y procesado para ser nuestra gracia. Lo que Dios desea es que todos lleguemos a ser aquellos que siempre oyen, constante y continuamente oyen la fe, la cual refleja su gracia. Y esta gracia no es nada menos que el Dios triuno, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu, quien es nuestra vida y nuestro todo, a fin de que le disfrutemos de una manera completa, para que Él con nosotros y nosotros con Él, todos lleguemos a ser una entidad eterna, infinita y universal, que exprese su maravillosa divinidad. Esta es la revelación contenida en este libro. José Ramón, hasta aquí hemos escuchado varios aspectos de la fe que son de mucha ayuda. Sin embargo, me gustaría que comente algo en cuanto al hecho de que recibimos fe cuando nos reunimos. ¿Es importante esto? Aprecio mucho estos aspectos de nuestra fe subjetiva, de nuestra acción de creer. Al enterarnos de esto, nos damos cuenta que necesitamos esta fe continuamente. Cuando hablamos por nuestra cuenta, no recibimos este oír con fe que se encuentra en las reuniones de los cristianos, donde se escucha el Evangelio, la palabra de Dios o las verdades de la palabra. Esta palabra nos suple un suministro abundante de gracia que llega a ser en nosotros la fe. De esta manera, el Espíritu que mora en nosotros nos suministra esta fe continuamente cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso, no debemos dejar de congregarnos. Y si piensa que cada vez que vaya a una reunión escuchará lo mismo otra vez, entonces reúnase con los cristianos y hable lo que la palabra dice. No platique de asuntos sociales ni de problemas políticos. Cuando usted habla de la palabra, entonces podrá depositar fe en los oyentes. El problema que acontece hoy es que la gente pasa mucho tiempo sin leer ni recibir la palabra. De manera que necesitamos congregarnos a menudo para tener comunión sobre la palabra, para hablarnos los unos a los otros. No es necesario depender solamente de una persona. Todos debemos aprender a hablarnos los unos a los otros, cara a cara, infundiéndonos Cristo mutuamente. Exacto. Y en nuestra experiencia, al pasar los años, nos damos cuenta que así es como viene Cristo a nosotros. Él no se nos aparece de manera milagrosa o mágica, sino que se infunde en nosotros mediante nuestro oír de la palabra de Cristo. Él está en la palabra.
Esto no es solo la verdad, sino que conforme a nuestra experiencia es un hecho. De esta manera podemos continuamente recibir el suministro abundante del Espíritu. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, José Ramón. Aprecio mucho sus comentarios, así que esperamos que nos acompañe muy pronto nuevamente. Gracias, hermanos. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.